Buenas tardes, buenas noches. Vamos a revisar el día de hoy, como parte del curso de Ciencias Básicas, el capítulo de nefrología. ¿Ya? Como siempre vamos a empezar revisando la parte de embriología, luego la parte de anatomía y en esta oportunidad vamos a terminar con fisiología. ¿Ya? En la segunda clase, el día viernes, ya avanzamos el resto de la clase. Bien, en la parte de embriología, recordar que el sistema renal, el sistema urinario, está muy relacionado a lo que viene a ser el sistema genital, ¿no? Entonces, un concepto importante es que deben recordar es que hablamos del sistema génito-urinario, ¿no? Génito-urinario. ¿Ya? Eso es muy importante. O sea, el aparato genital y el aparato urinario están bien relacionados, nacen de las mismas estructuras. ¿Ya? Pero en primer lugar se forma el sistema urinario y luego el sistema genital, ¿ya? Pero comparten estructuras, como vamos a ver. Desde el punto de vista ya nefrológico, el riñón empieza a formarse a partir de la quinta semana, ¿ya? De vida embrionaria. Pero en la cuarta semana vamos a tener unas estructuras primordiales del riñón que se conocen con el nombre de riñones pronefros. Estos riñones pronefros se forman a la cuarta semana, estos de acá, los pronefros, pero van a desaparecer. Son residuos o rezagos embriológicos, ¿no? Son esbozos de riñón, ¿ya? Que aparecen a la cuarta semana. Es como un vestigio, ¿ya? Los animales inferiores tienen este tipo de riñón, pero en el ser humano los riñones pronefros, como pueden ver en el gráfico, degeneran propiamente, ¿no? Porque el que va a funcionar de manera temporal es este de acá, el riñón mesonefro, ¿ya? El riñón mesonefro. Este mesonefro empieza a funcionar en el periodo fetal, pero también luego desaparece. Entonces, el vestigio embriológico es el riñón pronefro, que no tiene ninguna aplicación en el ser humano, degenera el riñón pronefro. El que sí va a funcionar es el mesonefro durante el periodo fetal, durante el periodo fetal temprano. El riñón definitivo del ser humano se llama así, metanefro. Este es el riñón definitivo del ser humano. El transitorio es el mesonefro, el transitorio. Y el vestigio es el pronefro. ¿Ya? Entonces, si nos preguntaran cómo se desarrolla el riñón tiene tres estadios. El primero, pronefro, que degenera. El segundo, el mesonefro, que es un riñón transitorio, que solo funciona durante el periodo fetal temprano, y el tercero sí es el riñón permanente, el que sí va a formar el riñón definitivo en el adulto, que es el metanefros. Ese sí va a ser el definitivo, el metanefros. Entonces, ese riñón definitivo llamado metanefros se va a desarrollar a partir del mesodermo, ¿ya? A partir del mesodermo. A partir del mesodermo es de donde se forma el riñón, a través de una invaginación, ¿no? A partir de una invaginación. Entonces, por acá tenemos el llamado mesodermo intermedio, ¿ya? Que lo pueden ver ahí en el gráfico, el mesodermo intermedio, que está invaginándose, y a partir de ese mesodermo intermedio, como pueden ver, se forma el nefrotoma, ¿no? Se forma el nefrotoma y luego los túbulos, ¿no? Los túbulos néfricos que posteriormente van a formar la estructura de los túbulos colectores, ¿no? Entonces, este gráfico es para básicamente hacerles recordar que el riñón se forma a partir del mesodermo, ¿ya? A partir del mesodermo, a partir de la quinta semana, ¿no? Entonces, repito, pasa por estos tres estadios donde el riñón definitivo es el metanefros, ¿no? El metanefros. Miren dónde confluye el conducto del riñón mesonéfrico, que habíamos dicho el riñón mesonéfrico es un riñón transitorio, que solo va
a funcionar en el periodo fetal temprano, luego ya degenera. Miren, su conducto, como pueden ver acá, llega a la cloaca, ¿no? Llega a la cloaca, ¿ya? Entonces, este conducto del riñón mesonéfrico es muy importante que recuerden porque es el conducto llamado de Wolff, o también conocido con el nombre de conducto mesonéfrico, ¿no? Conducto de Wolff o conducto mesonéfrico, ¿no? Ese conducto de Wolff o conducto mesonéfrico, recuerden por embriología que forma estructuras importantes en el varón. Por ejemplo, forma el epidídimo, forma el conducto deferente, ¿no? El conducto deferente. Y forma, ya que estamos viendo la parte renal, forma la pelvis urinaria, forma los cálices mayores y menores y forma el uréter, ¿ya? Forma el uréter. Entonces el conducto mesonéfrico de Wolff forma estructuras importantes en el varón: epidídimo, conducto deferente, pelvis, cálices mayores y menores y uréter, ¿no? En la mujer, recuerden que este conducto degenera. En la mujer degenera. En la mujer, recuerden, se desarrollan los conductos paramesonéfricos, que son adyacentes a este conducto, paramesonéfricos, más conocidos con el nombre de conductos de Müller, ¿no? En la mujer. En la mujer desaparece el conducto de Wolff y permanece el conducto de Müller o paramesonéfrico, que forma, recuerden en ginecología, forma las trompas de falopio, forma la cavidad uterina y forma la parte superior de la vagina, ¿no? Parte superior de la vagina, ¿no? Parte superior. Muy bien, es por eso que les menciono que el aparato genital está muy relacionado al aparato urinario, y el clásico ejemplo es de este conducto que estamos mencionando, que es el conducto o túbulo mesonéfrico, ¿no? Porque de este conducto mesonéfrico, conducto de Wolff, se forma, miren, al aparato urinario, pelvis, cálices, uréter, y del aparato genital el epidídimo y el conducto deferente, ¿no? Por eso muchas veces las malformaciones urinarias están acompañadas de malformaciones genitales, están muy asociadas, ¿no? Pero el riñón definitivo es el metanéfros, este va a ser el riñón permanente, ¿ya? Entonces, este riñón metanéfrico, miren, va a estar conformado por dos estructuras. Esta estructura llamada divertículo metanéfrico, o también conocido con el nombre de yema ureteral, o divertículo mesonéfrico, que es la parte central. Y la parte que está recubriendo a la yema ureteral es la llamada masa metanéfrica, ¿no? Que, como hemos dicho, deriva del mesodermo intermedio, ¿ya? Entonces tenemos estas dos estructuras en el riñón metanéfrico, la yema ureteral o divertículo metanéfrico y la masa metanéfrica. Y miren, a partir de estas dos estructuras se van a desarrollar todos los componentes del riñón definitivo, ¿no? Miren cómo de la yema ureteral se empieza a formar parte de la pelvis, ¿no es cierto? Parte de lo que vienen a ser los cálices también, y de la masa metanéfrica, miren cómo se forma el parénquima renal, ¿no? El parénquima renal, ¿ya? Recuerden que la unidad anátomo-funcional del riñón es la nefrona, ¿no? Entonces la nefrona, con su glomérulo, sus túbulos contorneados, derivan típicamente de la masa metanéfrica, y de la yema ureteral va a formarse los túbulos colectores, y del conducto mesonéfrico, como hemos dicho, o conductos de Wolff, se forma el resto del aparato o de la vía urinaria, ¿no? Pelvis,
cálices uréteres, como están viendo ahí, ¿no? Entonces, si queremos ver esta parte de forma para recordar, entonces el riñón básicamente tiene el conducto mesonéfrico, tiene la yema ureteral y la masa metanéfrica. ¿No? De estas tres estructuras es que se termina de formar el riñón. El conducto mesonéfrico es el que va a formar parte de las vías urinarias, hemos dicho uréter, pelvis y cálices. De la yema ureteral se forman los túbulos colectores. Y de la masa metanéfrica se forman las nefronas, propiamente. Las nefronas. Estos dos son los componentes del riñón metanéfrico. El metanéfro. El riñón definitivo, ¿no? Ya está. Y de esa manera entonces se termina de formar el riñón, ¿no? De esa manera, ¿no? Como ya ven en el esquema de la parte E, ya se termina de formar todo, ¿no? Miren cómo la masa metanéfrica forma todo el parénquima renal, el divertículo, los túbulos colectores y el conducto mesonéfrico, el resto de la cavidad urinaria, ¿no? Y miren cómo cambia de posición el riñón. En el esquema A estamos en la 5ª semana. Miren cómo cambia de posición. ¿Dónde está el riñón? Miren, el metanéfros está en la parte baja, en la parte pélvica del embrión, ¿no? Y luego cómo va ascendiendo. Miren cómo asciende, ¿no es cierto? A través de la formación de las vías urinarias, uréter, miren cómo va ascendiendo para ubicarse finalmente en la cavidad abdominal, en la parte retroperitoneal, que es la posición definitiva del riñón, ¿no? En la parte retroperitoneal, ¿no? Entonces miren cómo cambia de posición el riñón. Primero está en la pelvis el riñón, pero posteriormente va ascendiendo conforme se desarrolla la vía urinaria, ¿no? La vía urinaria. Algunos genes importantes que deben recordar de la formación, de la inducción para la formación del riñón, es este gen, por ejemplo, el WT1, ¿no? El gen WT1 es un gen inductor de la formación del riñón, ¿no? El WT1. Y como pueden ver, ahí hay más, hay varios factores inductores, ¿no? Uno de ellos entonces es el WT1, el otro el factor de crecimiento, F2, etcétera, ¿no? Hay varios factores que regulan la formación del riñón, ¿no? El desarrollo, esto de acá viene a ser el divertículo o la yema ureteral, ¿no? Esto de acá es la yema ureteral, y lo que ven de color celeste viene a ser la masa metanéfrica que va a formar las nefronas, ¿no? Y como ven hay varios genes que participan, ¿ya? Cuando hay error de estos genes es que se produce, por ejemplo, la agenesia renal, ¿no? La agenesia renal más frecuente, o sea, cuando hay ausencia de un riñón, más frecuente es unilateral. ¿De qué lado? Izquierdo. Y es más frecuente en embriones de sexo masculino. Los varones son más frecuentemente afectados por la llamada agenesia renal unilateral, del lado izquierdo, es la más frecuente, el que no se llega a formar, ¿no? Esto en obstetricia está relacionado ¿a qué? A la presencia de arteria umbilical única. Cuando ustedes vean en el cordón umbilical una arteria umbilical, porque normalmente, recuerden, el cordón está compuesto por una vena umbilical y 2 arterias umbilicales. Si encontramos en el cordón una arteria umbilical, eso es una patología, ¿no? La arteria umbilical única. Se asocia con malformaciones renales. ¿Qué malformación? Agenesia renal, ¿ya? Agenesia renal. El llamado tumor de Wilms, ¿no? El llamado nefroblastoma,
justamente también es formación o es mutación de este gen que estamos comentando, del gen WT1. La mutación de ese gen produce un tumor en el recién nacido, que es el tumor de Wilms o nefroblastoma, ¿no? Que, como recordarán por pediatría, la característica es que es una masa abdominal que no sobrepasa la línea media. No sobrepasa la línea media, ¿no? A diferencia del neuroblastoma, que sí sobrepasa la línea media, ¿no? El nefroblastoma no sobrepasa la línea media. En el síndrome de Turner también hay una malformación renal, lo que viene a ser el riñón en herradura. Riñón en herradura. Esto se produce porque los polos inferiores del riñón no se han separado, ¿no? Al no separarse los polos inferiores, el riñón adopta una forma de U, porque los polos inferiores están unidos y el riñón tiene una posición pélvica, no ascendido. Como hemos visto, hay un ascenso del riñón. El riñón no asciende y encima los polos inferiores están fusionados. Ese es el llamado riñón en herradura, ¿no? Que se asocia al síndrome de Turner, ¿ya? Síndrome de Turner. Otra alteración también es la hipoplasia o agenesia renal, pero bilateral. Esto es más raro, pero se puede presentar cuando es bilateral. Lo más frecuente es unilateral, del lado izquierdo, pero puede presentarse la agenesia bilateral o hipoplasia. Esto es incompatible con la vida, ¿no es cierto? Porque no hay desarrollo del riñón. El niñito va a hacer insuficiencia renal y fallece. Pero la aplicación acá es que recuerden que esta malformación renal está asociado con malformaciones faciales. Malformaciones faciales. Está asociado con oligohidramnios. Porque recuerden que el líquido amniótico es igual a orina. El líquido amniótico en el feto es la orina del feto. Al no haber riñón, no hay orina y por lo tanto se produce oligohidramnios. Y al haber oligohidramnios no se desarrolla el pulmón bien y por lo tanto también genera hipoplasia pulmonar. Recuerden que una función del líquido amniótico es madurar el pulmón. Entonces el niñito no tiene riñón, hay oligohidramnios, se presentan malformaciones faciales, hipoplasia del pulmón. Esto se conoce con el nombre de secuencia de Potter. Secuencia de Potter. ¿Ah? Eso se conoce con el nombre de secuencia de Potter. Muy bien. Ya está. Entonces, esa es la aplicación desde el punto de vista embriológico, ¿no? Desde el punto de vista embriológico. Muy bien. Entonces, recuerden, conceptos claves es que el riñón se desarrolla a partir del mesodermo, a partir de la 5ª semana, ¿no? Y pasa por 3 estadios: pronefro, mesonefro y el definitivo, que es el riñón metanéfrico.